Nuevamente les doy la bienvenida a todos aquellos que han decidido observar este video. Este servidor del Cristo, Noel Velázquez de Mérida, Venezuela, una vez más compartiendo con ustedes información que la gracia de Dios nos permite alcanzar cuando nos dejamos usar por ese glorioso y santo Espíritu que nos abriga. Espero en el Señor que realmente nos siga acompañando, nos siga conduciendo a toda verdad. Recordemos siempre que Él fue el que inspiró a aquellos grandes escritores para que hoy tengamos al alcance uno de los libros más hermosos y profundos que tiene la humanidad, uno de los que presenta el mejor género literario y que cuando lo leemos parece que estuviéramos hablando con alguien. Nos anima, nos exhorta, nos consuela. Cada cosa que leemos está investida de poder porque literalmente es palabra de Dios lo que allí está siendo expresado y por tanto está lleno de muchas bendiciones. Gloria a Dios por todos aquellos que en su intimidad, sin ningún proselitismo religioso, tienen respeto hacia lo escrito, por todos aquellos tal vez decepcionados de mundos religiosos, que los entiendo muy bien, soy parte de esa historia, debido a que la manera como muchos se conducen nos termina decepcionando. Pero el Dios nuestro es un Dios hermoso, un Dios de los secretos, como lo dice Mateo 6. Él quiere que le busquemos en nuestra intimidad. E inclusive cuando los discípulos le preguntaron cuándo habría de venir el reino, en Lucas capítulo 17, 20 en adelante, él les dijo que no vendría con advertencia ni dirían helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros o dentro de vosotros, como es la expresión realmente usada en el griego. Así que una de las maneras de encontrar al Señor siempre va a estar en el adentro. Por mucho tiempo hemos visto en Mateo 23 que Cristo exhorta a fariseos, a sacerdotes de la época, porque ellos limpiaban el vaso por fuera y lo de dentro lo dejaban inmundo, sucio. Y por eso les dijo que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban hermosos a los hombres, pero por dentro estaban llenos de injusticia, de maldad. Ya ese error está cometido y debemos entonces tener una intimidad con el Señor, una adoración en espíritu y en verdad que sea muy desde nuestro aposento, desde el interior, y de allí va a salir esa luz que otros podrán alcanzar a ver. Por mucho tiempo trabajé mucho el ocuparme del afuera, pero realmente cuando buscamos en nuestro silencio encontramos que hay algo que el alma nos está solicitando y que no se alcanza hasta tanto. No cerramos los ojos hacia esas circunstancias externas para encontrar realmente al Dios de lo profundo, al Dios del adentro. Seguimos compartiendo con ustedes información de la que el Señor me ha entregado y ya podrán observar también otros videos que están en YouTube y están al alcance de cualquiera que los quiera ver, donde hemos estado hablando del libro de Apocalipsis. Realmente ha sido un libro que me ha apasionado desde hace unos 3 años para acá con profundidad. En algún tiempo llevando un grupo religioso, un movimiento religioso que me brindó bastantes cosas y a las cuales agradezco, así como en un principio, inclusive el mismo catolicismo nos regaló una identidad que después quisimos mejorar y llegar más a lo profundo, sin intenciones de juzgar religiones. En el fondo Dios ha tenido tratos con nosotros, es como una escalera, cada vez nos va ayudando a dar pasos más arriba, pero debemos empezar con algunos rudimentos y a medida que vamos madurando el Señor nos va moviendo y va haciendo que nuestros pensamientos se hagan más uno con su santo y glorioso Espíritu. Lo cierto del caso es que por tristeza muchas personas siguen paradigmas y eso ha hecho que existan tantos mundos religiosos. Si usted puede observar desde la reforma religiosa, ha sido muy interesante todas las divisiones que se produjeron después de aquel movimiento donde Martín Lutero estuvo a cargo y que tenía por fin reformar la Iglesia Católica. Pero sabemos que nada más en ese siglo hubo otras divisiones. Juan Calvino también se une a estos tipos de pensamiento y se formaron los llamados calvinistas. Tenemos también a Enrique VIII que se separa de Catalina de Aragón y el catolicismo de aquel entonces, como no le permitió divorciarse, él decidió formar otro mundo religioso aparte que hoy sigue existiendo en Inglaterra. Y eso ha hecho entonces que el mundo se divida en cuanto a la esencia misma de Dios. Juan capítulo 17, después del 20, podrá encontrar que la oración del Cristo era apasionada, invitaba a que fueran unos como tú, Padre mío, en ti, que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste.
O sea que una de las maneras de predicar siempre será la unidad. Efesios 4:3 así lo ratifica, donde está solicitando el apóstol Pablo a través del escrito que guarden la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo Señor, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Y cuando vemos esta historia realmente no es lo que hoy encontramos. Primera de Corintios 1:10 también podrá encontrar una serie de divisiones que ya existía en el momento de escrita la carta. Aproximadamente en el año 58, 60 máximo está la carta de Corintios y allí usted notará que ya se estaban dividiendo. Algunos decían soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefa y eso no era lo que el Señor buscaba porque Cristo no está dividido. Pero el ser humano tiene esa naturaleza y una vez más cuando se arman como grupos, como movimientos, entregan sus dogmas y sus reglas y todo aquel que va en contra sencillamente o es excomulgado o es desconocido o es rechazado y esto hace siempre que se formen religiones nuevas. La verdad nunca será detenida. El Espíritu Santo de Dios no necesita un gremio para que usted lo pueda alcanzar. Se necesita realmente tener corazones dispuestos y lo demás lo hace el Señor. ¿Cómo? Ese es su gran poder, hacer que ocurran las ocasiones en el momento indicado. En este momento quisiera seguir compartiendo más sobre este libro de Apocalipsis, su importancia, libro que a mí me ha traído bendiciones, pero que por tristeza algunos no lo han acogido con el mismo sentimiento y no han dejado de haber pues las críticas en cuanto al rechazo a lo que se dice. Pero nada de lo que vamos a hablar está fuera de Biblia, solamente lo puede observar. Quisiera contarles de entrada que este libro ha tenido muchos tipos de interpretaciones y llamadas teorías. Y cuando nos referimos al término teoría es que no se puede probar. Lo contrario a la palabra teoría son leyes y las leyes pues ya se pueden probar en el 100% de los casos. Pero las teorías siempre están fundadas sobre argumentaciones que no necesariamente son infalibles y podemos descubrir en el transcurso de los tiempos que tal vez algunas necesiten un reajuste. Un paradigma siempre será una regla basado en aquello que tal vez no tenemos una clara explicación, pero que determina unos dogmas, unos comportamientos que deben ser seguidos. Y por supuesto, cuando la iglesia que el Señor fundó se lleva basado en estos tipos de dogmas, pues hay reglas que los seres humanos agregan y que hacen complicada a veces la comunión. En el caso que estamos hablando de Apocalipsis, ha recibido, es como les decía, interpretaciones teóricas y algunos lo asumen como un libro que estaba contando la historia para hermanos del primer siglo. Esto llevaría a pensar que todo lo que Apocalipsis cuenta posiblemente se cumplió y estarían basados en el adverbio de tiempo pronto, cerca, breve, que está presentado dentro de la misma carta. Otros afirman que esta argumentación o este pronto, este cerca, no es literal sino alegórico y así se han generado teorías futuristas donde algunos están siempre adaptando el libro de Apocalipsis como acontecimientos cíclicos en todos estos 20 siglos que llevamos. Y por ejemplo, la bestia que narra ahí dentro sería una bestia que se repite en cada siglo. Otros lo han llevado desde el punto de vista historicista, dando a entender que Apocalipsis está contando todas las eras de la humanidad, desde el mismo momento en que se escribe hasta que el planeta sea destruido. Y la teoría alegórica o simbólica también es muy particular, muy atractiva, basado en Filón de Alejandría, que fue uno de los que adaptó la ideología de los griegos y la filosofía, la adaptó a la fe judía. En aquel tiempo antes de Cristo, cuando el helenismo estaba siendo parte de esta historia. Y por supuesto existen lo que yo creo más peligrosos, los mixtos, que agarran un poco acá, un poquito allá y van adaptando el libro de acuerdo a sus propios pensamientos. Pero no creo que Dios haya hecho un libro para que sea entendido de tanta manera, porque muy en el fondo necesitaba que llegáramos siempre a una misma manera de pensar. A la iglesia de Corintios, que se estaba dividiendo, como hace rato dijimos, les dan un consejo en el capítulo 4. En Primera de Corintios 4:6, el apóstol Pablo les dice que no piensen más allá de lo que está escrito. Y cuando les hace esta advertencia, lo que tenían a la mano realmente eran las escrituras antiguas. Recordemos que en el primer siglo todavía se está escribiendo el Nuevo Testamento y no está recopilado como canon. A finales casi del siglo IV
en tiempos de Flavio Teodosio el Grande, el emperador, fue donde se reconoce lo que hoy tenemos como canon bíblico, donde la mayoría de las Biblias tienen 66 libros y otras incluyen también los deuterocanónicos. Lo cierto del caso que en el momento de escribirse Corintios solamente tenían al alcance los escritos antiguos, los papiros antiguos, y el apóstol Pablo les está invitando a mantenerse atento a eso que está escrito y a no pensar más de ello. Cuando encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 20, le está hablando a gentiles el apóstol Pablo y les dice que se edifiquen el fundamento de apóstoles, pero también le dice que de profetas. Y si esta carta está escrita cercano al 60, casi 30 años después de la cruz, vemos que para ellos seguía siendo importante los escritos antiguos, lo cual no puede ser ignorado al momento de nosotros tratar de entender el Nuevo Testamento. Una vez más, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, 19 al 21, va a notar que le hace saber a los expatriados, a los dispersos, los de las 12 tribus de Israel, que hacían bien en estar atentos a las palabras proféticas de las escrituras. Y les dice que era lo más seguro. Y les habló que la iban a tener hasta que el lucero de la mañana saliera en sus corazones. Si entendemos esto, aproximadamente Pedro escribe entre el 64 y 66, 30 años después de la cruz, todavía están observando las profecías antiguas. Lo que hace entonces que debamos ir a buscar en ese Antiguo Testamento profetas para poder comprender los tiempos del Nuevo. Uno de los grandes errores muy cometidos por todos aquellos que no somos descendientes judíos es tratar de entender la Biblia como si fuera escrita de manera directa a gentiles. Y realmente no era así. El trasfondo principal de la Biblia está dada entre un remitente que es Dios y unos destinatarios que estuvo formado por el pueblo de Israel. Aquellas 12 tribus descendientes de Jacob que vendrían siendo linaje de hombres como Abraham, hombre importante, y si nos vamos a tiempos más remotos, encontramos que son descendientes de Set, aquel hijo de Adán que reemplazó al Abel caído, aquel cuyo hermano Caín terminó matando. Entonces la historia de Dios siempre ha estado enfocada en un pueblo específico al cual llamó para tener una relación hermosa. Después de Abraham los introduce esclavos en Egipto y después de allí 430 años después los saca para entregarle la tierra prometida, la más hermosa de toda la tierra, aquella que fluye leche y miel, como nos enseña Ezequiel capítulo 20, versos 5 y verso 6. Al punto que esta tierra Dios le llamó su heredad, la más hermosa de toda la tierra. Y cuando ya vamos al Nuevo Testamento encontramos que Cristo primero vino a tratar de rescatar las ovejas perdidas de Israel. Inclusive su recorrido fue dentro de estas tierras de Israel y solo fueron los apóstoles, en manos precisamente del apóstol Pablo, que entregaron el evangelio a otras naciones gentiles. Pero ciertamente en el Nuevo Testamento todavía encontramos profecías que tienen que ver con el pueblo de Israel y que no estaban consumadas el día de Pentecostés. Si usted puede observar con detalle, podrá encontrar en Hechos capítulo 3, verso 21, que está hablándole el apóstol Pedro a Israel y les hace saber que les iban a restaurar todas las cosas cuando se cumpliera lo que los profetas habían dicho. En ese momento no están consumados los tiempos y por eso que gran parte de las cartas del Nuevo Testamento tienen que ser enfocadas con pensamiento de judíos de la época, por supuesto, del primer siglo, para poder entender qué tipo de protagonismo tenemos nosotros los que no somos linaje judíos. Así vamos a poder entender el libro de Apocalipsis también. Ya que si usted nota en el capítulo 10, verso 6, verso 7, les hace saber que el tiempo no sería más. Esto nos invita a pensar que se estaba refiriendo a un proyecto programado y que se acercaba a su final. Aún en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, el apóstol Juan, que escribe cercano al 70, algunos lo colocan después del 80, asume que ya ellos estaban viviendo los últimos tiempos. ¿Últimos tiempos de qué? Eso es lo que nosotros debemos tratar de descubrir. En Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11,
también usted podrá encontrar que el apóstol Pablo afirma que ellos habían alcanzado los fines de los siglos. Y si vamos a Hebreos capítulo 9, verso 26, asegura que Cristo había venido como sacrificio en la consumación de los siglos. O sea que ellos estaban viviendo unos tiempos finales de un proyecto y es lo que debemos tratar de discernir. Entonces Apocalipsis 10:6 asegura que ya el tiempo no sería más, pero inmediatamente en el verso 7 les hace saber que cuando se tocara la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumaría como fue dicho a los santos profetas. O sea que el libro de Apocalipsis todavía estaría contando un final profético. Uno de los grandes errores que se han cometido en todos los que interpretan este libro es aislarlo del resto de los libros de la Biblia. Realmente hay que ir a aquellos 39 libros del Antiguo Testamento para ver qué relación tiene Apocalipsis con ellos y después entenderlo en unidad con las otras 26 cartas del Nuevo Testamento, porque Apocalipsis sumaría el número 27. Si no podemos entender el Antiguo Testamento, jamás discerniremos el contenido de Apocalipsis, porque si usted está viendo en el capítulo 10 nos acaba de contar que la trompeta séptima les consumaría el misterio profético, lo cual nos lleva ya a hacernos preguntas y a decirnos si esa séptima trompeta no ha sonado, el misterio dado por los profetas antiguos todavía no estaría consumado. Ese no sería todo el problema, sino que en el capítulo 11, verso 15, afirma también que el toque de esta séptima trompeta haría que el Señor tomara reino junto con Dios Padre. Y dice, y reinará por los siglos de los siglos, pero solamente es en el momento del toque de la séptima trompeta. Vamos a observarlo directamente en una Biblia. Aquí tenemos el capítulo 10 de Apocalipsis y justamente a Juan el siervo se le revela lo siguiente y dice acá, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Algo estaba finalizando acá en esta visión, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Si vamos a entender entonces el misterio que Apocalipsis quiere mostrar, se nos hace necesario descubrir cuál es el misterio. Para nosotros es más fácil porque vivimos una era donde ya tenemos el libro de Apocalipsis, su visión, un montón de tiempos revelados, y ahora cuando vamos al Antiguo Testamento pues podemos discernirlo mejor. Más complicado era para el pueblo de Israel, que estaba teniendo unas profecías sin ni siquiera haber venido Cristo a la tierra, y para ello era más complicado entenderlo, por eso era un misterio. Pero acá claramente nos acaba de demostrar que la séptima trompeta consumaría el misterio que Dios había anunciado a los profetas. Seguimos avanzando y en el capítulo 11 les comentaba que esa séptima trompeta también tendría otra acción. Y es que al tocarse hubo grandes voces del cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Sin este toque de trompeta, este término final nunca será factible. Él reinará. En este momento lo está presentando en futuro, reinará por los siglos de los siglos. Y es interesante observarlo porque justamente el reinado del Cristo era una de las promesas que le habían hecho al rey David. Y Apocalipsis estaría tratando de contarle el final de estos tiempos. Veamos una cita que nos ayuda a comprenderlo. En Lucas 1, cuando el ángel hace la anunciación a María, en el verso 30 le invita a no temer por la gracia que había alcanzado. Pero después le dice, y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará, dice acá, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estos versos nos vuelven a recordar el Apocalipsis 11 que estamos viendo,
Porque justamente cuando el ángel tocara la séptima trompeta, dice que el Cristo junto con Dios Padre reinaría por los siglos de los siglos. O sea que si esta trompeta no ha sonado, entonces el descendiente de David todavía no le habría confirmado el reino. Vamos a buscar dónde fue dicha esta profecía en segunda de Samuel, capítulo 7. Aquí encontramos que Dios hace pacto con David. David ya estaba viviendo en casa hecha de cedro, pero él deseaba que Dios también habitara en una casa firme y no entre cortinas como lo fue en el pasado. Entonces, después que David le hace la promesa a Dios, manda a Natán a que hable con Dios. Dios le contesta en el verso 8, así dirás a mi siervo David, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, yo te tomé del redil de la oveja para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y dice, además yo fijaré el lugar a mi pueblo de Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Este verso 10 estaría hablando de un final de dispersión que si nosotros notamos Santiago 1.1, todavía nos cuenta que le estaba hablando a las tribus que estaban dispersas. Igualmente, primera de Pedro 1.1 le habla a los expatriados, a los dispersos, lo que indica entonces que todavía en la época del escrito de Santiago y de Pedro no había sido consumada el fin de la dispersión para que este verso 10 se activara y el pueblo de Israel pudiera estar plantado y habitando seguro sin ser más nunca removido. Seguimos diciendo estos versos, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así también Yahvé te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procede de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y sigue diciendo el verso 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Por supuesto que esta misión no la cumpliría Salomón. Esta misión estaría cumplida en el descendiente de David, el Cristo. Y por eso la anunciación del ángel a María le hace saber que ella daría luz a ese descendiente de David que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre, eternamente. Porque era una de las promesas que Dios le había entregado a David. Pero nuevamente volvemos a pensar en Apocalipsis 11:15. Solo al tocarse la última trompeta es que el Señor tomaría ese reino eterno según nos está contando la visión de Apocalipsis, lo cual nos hace pensar entonces que el libro de Apocalipsis estaría todavía contando sobre este reino y por eso dentro del libro va a usar algunas citas que hacen referencia a David todavía, lo cual nos invita a entender quiénes son los destinatarios del libro. En el capítulo 5 vemos que Juan lloraba porque nadie era digno de abrir ni siquiera de mirar el libro que estaba sellado. Pero luego le dice un anciano en el verso 5, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La raíz de David. Quiere decir que los destinatarios entendían esta profecía. Y si nos estamos viendo, están llevándolo hacia la tribu de Judá. Y con esto se estaría trasladando a Génesis capítulo 49, donde antes de Jacob morir llama a cada uno de sus hijos y le hace saber quién iba a ser el primogénito. Primero habla con Rubén y le dice que no iba a ser el principal porque él había violado el lecho de su padre acostándose con una de sus concubinas. Luego le habla a Simeón y Leví, pero recuerda que ellos tomaron venganza por su hermana Dina, porque Siquén la había violado. Tampoco Jacob le entregaría primogenitura a estos dos. Pero ahora le habla a Judá y le hace saber que los hermanos lo iban a alabar. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Después le dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará?
inmediatamente le asegura, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Este Silo es una expresión usada para referirse justamente al Cristo que vendría. Algunos afirman que puedes indicar a aquel a quien pertenece. Pero lo que sí encontramos que en estos planteamientos le habla a Judá y le hace saber que es un cachorro de león. Expresiones que vamos a encontrar en Apocalipsis 5, cuando el anciano le dijo, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. O sea que todavía en estos momentos de escrito Apocalipsis, habían unos acontecimientos proféticos para la tribu de Judá que debían consumarse. En el capítulo 5 nuevamente, pero esta vez en el verso 10, afirma que Dios lo había hecho reino de sacerdotes, pero asegura, y reinaremos sobre la tierra. Está expresado en futuro, lo cual indica que todavía ese reino no había sido alcanzado por los descendientes de Judá. Dios había hecho pactos con este pueblo. Recuerden que las 12 tribus se dividieron en tiempos de Roboán, segunda de Crónica 10 lo cuenta, y Dios enfocó su mirada en el sur. Conservó esta tribu para cumplirle la promesa a David. Al final, la salvación vendría de los judíos, como se lo hace saber el mismo Señor a la mujer samaritana en Juan 4, después del verso 20. Pero Israel habitaría confiado y llegaría un momento donde Dios los volvería a unir. Ezequiel en el capítulo 37, verso 15 en adelante, él dice que los unirían un solo palo para traerlo a su tierra y ser una sola nación, y luego el descendiente de David reinaría sobre ellos. Busquemos la cita. Aquí encontramos Ezequiel 37 y a partir del verso 15 el Señor le dice justamente que serían uno solo en su mano, porque le habla de dos palos que tomarían, del palo de Efraín, y así también se le llamaba al norte Israel del norte, Efraín o la tribu de José, también se podía asumir así, y el sur se le llamaba la casa de Judá. Y le sigue diciendo, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel su compañero y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Esto es importante que lo sepamos, pero también le sigue diciendo, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. O sea que estaban esparcidos y él los iba a volver a recoger para finalizar esa dispersión de la que estamos hablando, que aún Santiago 1.1 y Primera de Pedro 1.1 afirman que no estaba consumada. Y después dice que los traería a su nación y los haría una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Y después le sigue afirmando, y un rey serás a todos ellos, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Esto es importante que lo veamos, porque esta profecía de Ezequiel pareciera tenerlas cumplidas en el 2022. Se dice que en 1948 inclusive terminó siendo reconocido Israel como nación independiente. Se le dio la independencia. Hoy día tienen en su bandera inclusive la estrella de David en medio. Son respetados como nación. Lo que nos diría que en algún tiempo de la historia esta profecía se consumó, ya que no podemos asumir que Israel son dos reinos. Es una sola nación. Eso es importante que lo chequemos. Después sigue diciendo, los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo seré ellos por Dios. No olviden esta promesa. Serán pueblo y seré ellos por Dios. Ellos habían perdido esta condición de pueblo debido al pecado. Dios se había desentendido de ellos y ocultaba su rostro para no oírlos. Pero nuevamente los reconocería como pueblo y los iba a limpiar de su pecado. Eso sucedería en el mismo momento en que este pueblo volviera de la dispersión. En ese momento asegura, mi siervo David será rey sobre ellos y tendrán un solo pastor. Todavía observamos que cuando habla el ángel con María, esta promesa no está cumplida. El descendiente de David no ha alcanzado todavía el proyecto de reinar eternamente porque la séptima trompeta no había sonado.
Y ese pastor, por supuesto, que estaría mencionando al mismo Cristo. Pero después dice, verso 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David serás príncipe sobre ellos para siempre. Solamente era factible en el descendiente de David, el Cristo, cuando le confirmara el reino eterno, acción que todavía vemos según Apocalipsis 5:10, que no reinaban aún en la tierra. Los va a reconocer entonces como pueblo, los iba a traer de la dispersión, iban a habitar la tierra, serían una sola nación y David reinaría sobre ellos. Y asegura el verso 26, haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Cuando los entregara a su tierra, ese pacto sería confirmado. Después dice que los iba a multiplicar y pondría su santuario sobre ellos para siempre, o entre ellos para siempre. El santuario de Dios, pero observen como dice el 27, y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Yahvé santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Noten la importancia de esta promesa. Los voy a unir como una sola nación, los traigo a su tierra, extiendo mi tabernáculo sobre ellos para ser su Dios y ellos serán mi pueblo, para siempre habitarán la tierra. Definitivamente que estos tiempos no están consumados cuando se escribe el Nuevo Testamento. Aún después de la cruz no encontramos que los tiempos estén cumplidos. Y por eso Santiago 1:1 nos sigue contando que en el momento de escribir la carta de Santiago cercano al año 57, todavía las 12 tribus están dispersas. No hay manera de ubicar la consumación de Ezequiel 37 en el momento de escribirse la carta de Santiago. Solo Apocalipsis 21 nos va a contar este desenlace. Si observamos en el capítulo 21 dice que oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Si usted está observando este final de Apocalipsis 21 es muy interesante porque son las mismas palabras que usted pudo leer en Ezequiel 37, versos 26 y 27. Para que esto sucediera, él les había dicho que primero los traería a su tierra y haría reinar a ese descendiente de David para que tuvieran un solo pastor. Esta profecía es complicada para mentes teóricas, porque si lo notamos, este tabernáculo sería extendido, dice acá, con los hombres. Es una acción que no estaría siendo dada en el cielo, imposible, porque en el cielo ya no se llamarían hombres, nos dijo el mismo Señor que en el cielo serían como ángeles. Por lo tanto, es una profecía que no debo esperar a que se consume en tiempos celestiales, sino en tiempos terrenales. Ese tabernáculo sería extendido entonces a esos hombres, pero una vez que la Santa Jerusalén descendiera del cielo dispuesta como una novia. Observe también que habla de un descender del cielo y la única aplicación que le podemos dar a este verso es algo que baja, por supuesto, de parte de Dios, pero baja. Por mucho tiempo nos han enseñado a entender que la Jerusalén nos van a llevar a ella y caminaremos por esas calles, pero aquí habla de bajar. Y una vez que baja, el tabernáculo estaría con los hombres, lo cual sigue teniendo coherencia. Si ella bajaba y iba a estar con los hombres, entonces es una promesa que debe ser activada en tiempos terrenales. Respeto a aquellos que la ven celestial, si eso les anima y les consuela y les ayuda a crecer en santidad, gloria sean dadas al Cristo. Pero ciertamente no podemos contar algo que los versos no nos autorizan. Una vez que la Nueva Jerusalén descendiera, nuevamente la encontramos en el verso 10, dice que tenían la gloria de Dios. Esto es hermoso y profundo, porque si la Nueva Jerusalén bajaba, la gloria de Dios se encuentra en tiempos terrenales. Y si la Nueva Jerusalén está en el cielo, la gloria de Dios se encuentra en tiempos celestiales. Si la Nueva Jerusalén baja, yo puedo vivir en esa gloria. Si yo voy a ascender, todavía no puedo vivir en esa gloria. Y eso sería un complicado
colocar nuestras mentes en esos tiempos. Dice Proverbio 23:7 que tal cual es nuestro pensamiento en el corazón, así somos y debemos aprender a pensar. Es complicado, pero muchos mundos religiosos guiados por líderes, y mi respeto por esos líderes, no han podido encontrar en Cristo Jesús gloria. Por tristeza tenemos muchos líderes que tienen unas vidas golpeadas por el pecado. Y bueno, yo siempre me he preguntado si no nos funciona a los líderes, ¿cómo le funcionará al pueblo la doctrina? ¿Será acaso que estamos enseñando algo que no es y por eso el pueblo no lo atrapa porque ni siquiera nosotros mismos lo hemos atrapado? Es una teoría que dejo para que piense. Se supone que la libertad que profeso es la que yo mismo vivo. Pero ciertamente si los pensamientos nuestros se ubican en teoría futurista, siendo posible que estén en nuestros tiempos, pues en el futuro se quedará la victoria. Podemos seguir encontrando en este mismo capítulo 21 que una vez que la Nueva Jerusalén descendiera, dice que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. ¿Cómo hacer esto en tiempos celestiales? ¿Hay reyes en el cielo? Es complicado. Naciones que traigan gloria a la Nueva Jerusalén celestial, si ella no ha bajado, es imposible. Y una vez más podemos notar que en el capítulo 22, en medio de esa santa ciudad, estaría el árbol de la vida y dice que produce 12 frutos dando cada mes su fruto y dice, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Si este árbol está en el cielo y la Santa Jerusalén está en el cielo, ¿cómo va a seguir sanando naciones en el cielo? Es complicadito. Yo creo que suena más a la lógica razonable del capítulo 21 de una Jerusalén que desciende para estar entre los hombres, las naciones traen riqueza a ella y ese árbol sigue sanando naciones, lo que indicaría que todavía habrían cosas que sanar. Y fíjense que al final diría que no habrá en ella noche ni tiene necesidad de luz de lámpara, porque estaría refiriéndose tal vez a la gloria de la que hablamos, porque Dios el Señor lo iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí está el tema. Reinarán por los siglos de los siglos. Era la promesa justamente que le habían hecho a David. Y todavía no reinaban en la tierra cuando el capítulo 5 de Apocalipsis 10 escribe. Basado en estos elementos, espero puedan captar por ahora en este corto mensaje que el capítulo 21 tiene un sustento poderoso de victoria y de revestimiento de gloria para los santos. Un reconocimiento de pueblo, dice el capítulo 21, verso 3, que no es reconocido pueblo si no está el tabernáculo extendido. Y el tabernáculo no estaría extendido si la Nueva Jerusalén no ha descendido. Por lo tanto, la profecía de Ezequiel 37 pues no estaría consumada. Y esto haría entonces que hoy digamos, oye, el Señor todavía no le ha cumplido las promesas al pueblo de Israel. ¿Cómo la puede tener entonces un gentil? Pero si comprendemos que el libro iba a revelar misterio profético, entonces ya lo podemos conectar con profecías antiguas y revisar que este libro estaba hablando con unos destinatarios que conocían de profecías. De por sí, si usted lee el capítulo 1 a partir del verso 4 de Apocalipsis, notará que le manda a escribir las cartas a las 7 iglesias que están en Asia. Y si lee el capítulo 2 y el capítulo 3, notará que todavía tenía presencia de judíos y dice que había probado a aquellos que dicen ser judíos y no lo son, los ha hallado mentirosos y al final dice que los haría arrodillarse delante de ellos. Le habla inclusive a la iglesia de Filadelfia, lo cual invita entonces a pensar que estos destinatarios tenían identidad judía y aunque el libro lo podían leer muchos más, nos dice el 1.3, de entrada era una revelación a aquellos descendientes de David que estaban esperando consumación de los tiempos. Si quieres saber más, en el capítulo 22, verso 16 de Apocalipsis, notará que Cristo mismo se hace saber que Él es la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Estos elementos entonces nos están invitando a estudiar el libro unido a profecías antiguas. Nunca lo vamos a entender si lo analizamos sin revisar las demás cartas del Antiguo y Nuevo Testamento. Y basado en esta argumentación, debemos chequear qué tan cierto es que el pronto era para ese siglo o qué tan cierto es que estas promesas siguen en el futuro, aún para el pueblo de Israel, lo cual es complicado, pero es una posibilidad que debemos observar y descartar si es necesario, bien sea lo que ya han llamado
preterismo cuando se habla del pasado o futurismo. Son dos teorías que tienen líderes religiosos de la Iglesia Católica en el siglo XVI, porque en ese entonces estaban promoviendo que las descripciones de la ramera o de la bestia de Apocalipsis, inclusive del anticristo que muchos han promocionado, estaban representados por la Iglesia Católica. Entonces un hombre llamado Luis Alcázar decide asumir que al decir que era pronto, todo quedó en el pasado, y de allí parece abrirse la teoría preterista. Y luego aparece Roberto Bellarmino y Francisco de Rivero y terminaron diciendo que no, que eso estaba hacia el futuro. Entonces aquí en este siglo XVI se crearon dos corrientes, de Luis Alcázar y de Roberto Bellarmino, ambos católicos, para que lo sepan. Pero lo extraño y curioso es que la teoría futurista fue más atractiva, y después del siglo más o menos XVIII, empezaron a ser adoptados estos tipos de análisis sacados por la Iglesia Católica, terminaron siendo adoptados por los mundos que las contradecían, como se llaman los protestantes. Entonces, no importa si lo dijo Luis Alcázar o lo dijo Roberto Bellarmino, la Biblia sigue siendo la misma, la autoridad escrita sigue teniendo el mismo valor, y debemos ir a buscar la esencia de ella, y para buscarla hay que desprendernos de paradigmas. No podemos estudiar la Biblia siendo adeptos a un grupo religioso, a un movimiento clausurador, inclusive, se lo dice este servidor con experiencia propia. No podemos ser esclavos de estos pensamientos y salir a promover lo que el libro no cuenta. Por eso muchos prefieren no usarlo. Pero aunque lleva 20 siglos de escrito casi este libro, no podemos seguir esperando 20 siglos más. Nuestras vidas están entre 70, 80 años, los muy robustos. Vamos en disminución siempre, y es hora ya de atrapar lo que el libro nos cuenta y no dejar otros 20 siglos para que otro lo descubra. Ya no nos lo contará porque no estaremos vivos para ese momento. Asumamos entonces nuestra responsabilidad en esta búsqueda, y también divirtámonos con ello. Este libro nos va a invitar a chequear o revisar de manera panorámica el Antiguo Testamento y la mayoría de los profetas. Espero encontrarlos en otro video donde seguiremos mostrando pistas para entender el libro, y para llegar allá les invito ya a ir leyendo Daniel, haciendo énfasis del capítulo 7 al 12, que de ahí vamos a sacar mucha fuerza. Y como ya acaban de notar Ezequiel, léanlo desde el capítulo 36 hasta el 39, porque de allí vamos a sacar mucha información que nos va a servir para entender los tiempos del Apocalipsis. No espero con este video que estén de acuerdo con lo que oyen, pero sí les invito a que cualquier contradicción sea fundada con argumentación bíblica, revísela bien. No se trata de apoyar mundos religiosos, no se trata de subestimarlos tampoco, ni de tomarlos de enemigos, pero sí se trata de entender los tiempos del libro para observar si ese capítulo 21 de Apocalipsis, esa gloria que está ahí manifestada, esas promesas que estaban allí, realmente están cumplidas o no en nuestros tiempos. Que el Señor Jesucristo, que está en trono junto al Padre Eterno y sobre nosotros a través de su Santo y Glorioso Espíritu, nos siga abrigando en todos nuestros demás encuentros. Dios me les guarde, me les ampare y me les favorezca siempre.